día a todas y todos los participantes en este primer Congreso Europeo. Para mí es siempre un honor recibir la llamada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y más para participar en un evento formativo de este calibre, en concreto en este primer Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad. Como digo, para mí es un placer y... Perdón, que le di al micro sin querer. Agradezco especialmente al Colegio de Barcelona, a Jesús, a Eugenia, a Ivonne, en definitiva a todos los que hacen posible este congreso que me han llamado para colaborar. Pero desde luego es un placer y es lo que queremos escuchar a los ponentes que tenemos en esta primera mesa. En esta primera mesa participan Iain Ramsay, profesor de la University de Kent, Canterbury. Ha escrito extensamente sobre toda la temática de crédito al consumo, insolvencia comparativa de consumidores, y es coautor del informe del Banco Mundial sobre el tratamiento de la insolvencia de personas físicas. Ha escrito también numerosas publicaciones sobre derecho del consumidor, crédito al consumo e insolvencia, y es autor de numerosas publicaciones, libros y artículos de todo tipo. Su libro más reciente y relevante y que yo destaco en este momento es el que se titula La insolvencia personal en el siglo XXI, un estudio comparativo de Estados Unidos y Europa, que proporciona precisamente este análisis comparativo del que hablaba por el desarrollo del derecho de la insolvencia personal desde finales de la década de los años 70. También intervendrá Stefanía Pacchi. Stefanía Pacchi es catedrática de Derecho Comercial del Departamento de Derecho de la Universidad de Siena, directora del Departamento de Derecho de dicha universidad, especialista en procedimientos de insolvencia y regulación crediticia, preside el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y es fundadora del Observatorio Internacional de la Insolvencia, espacio en el que ella impulsa la formación y la reflexión especializada en el ámbito de la crisis empresarial. Por último, ha habido un pequeño cambio en el programa. Interviene Joanna Niemi, abogada, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Finlandesa de Turku. Ha trabajado además como profesora en las universidades de Helsinki y Umeå y también como profesora invitada en la Universidad de Lund en Suecia. Es doctora honoris causa en esa universidad, en la Universidad de Uppsala concretamente, becaria Fulbright en la Facultad de Derecho de Madison. Es miembro, o fue miembro, mejor dicho, del Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y, en definitiva, a su extenso currículum yo querría añadir una de sus más importantes publicaciones que se refiere a la Ley Internacional y Violencia contra la Mujer, Europa y la Convención de Estambul. Y para completar este magnífico elenco de participantes, tenemos como moderador a mi derecha a Stefan Felix van Hemmen, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, si no me equivoco, director del Máster en Business Management, investigador principal del proyecto de estadística concursal del Colegio de Registradores de España. Y de sus publicaciones yo quería destacar dos especialmente. Una titulada Acompañando a la Segunda Oportunidad, que se publicó en el Anuario de Derecho Concursal y que es un estudio de la Cátedra Conjunta de la Universidad Autónoma y este Colegio, y el Consejo de la Abogacía Catalana, del Observatorio Social y Económico de la Justicia, con la colaboración del Grupo de Trabajo de Segunda Oportunidad de la Comisión Normativa de este Colegio y del Consejo de la Abogacía. Y ya por último, la siguiente publicación que quiero destacar de Stefan es la que se titula Disolución y apertura de la liquidación societaria o concursal, publicada en los papeles de Economía española. Indico que los ponentes van a participar de forma telemática online y la moderación, como digo, corre a cargo de Stefan, a quien le cedo la palabra. Gracias, Stefan. Muchas gracias, decana, decano. És un honor participar en aquest congrés sense precedents i tan oportú i amb una extraordinària projecció futura. Vamos a iniciar
con la primera ponencia del profesor Ramsay, a quien le cedemos la palabra. Good morning. I hope you can see me okay. I'm delighted to be here and thank the organizers for inviting me to this first European Congress on personal insolvency. I'm just going to share my screen. So you will see PowerPoints rather than me. What I'd like to do is briefly outline some common themes in the development of continental European personal insolvency systems since the late 20th century, outline the development of international norms in this area before drawing some general conclusions about the design of personal insolvency systems. I'll also make a few brief comments about the treatment of the home in bankruptcy. So in terms of thinking about common themes in the emergence of continental European personal insolvency, in the late 20th century, you had Anglo-American models of personal insolvency, which had provided a discharge for individual debtors, whether they were consumers or individual entrepreneurs, with the United States having the most liberal so-called fresh start procedures. And England and Wales in 2002 allowed a discharge of debt after 1 year. But in many continental Europe jurisdictions, there had been no specific provisions for discharging individual consumer debtors from debt. And it was only in the late 20th century that specific provisions developed, resulting in what my colleague Ioanna Niemi calls debt adjustment laws. These were sometimes influenced by the US Chapter 13, which is the partial repayment chapter of the bankruptcy code. However, European systems tended to reject the immediate discharge of debts under Chapter 7 of the US bankruptcy code as a model because it was viewed as too radical or extreme, a challenge to pacta sunt servanda. So some common ideas in the European developments are the following, and I'm generalizing here. Generally, you would have the idea of the out-of-court negotiation as a preliminary, an attempt to come to a settlement with creditors. Then sometimes an attempt at an in-court negotiation with a court power to overrule dissenting creditors, a process of liquidation of non-exempt assets, and then discharge through a payment plan over a period of 5 years or more. And these systems were generally not open access in the sense that they might require, for example, permanent insolvency requirements or allow the judicial review of the reasonableness of the debtor's behavior. So that in a number of countries, it was quite difficult, for example, for young people to obtain access. And in my book on personal insolvency, I argued that there were a certain number of limited narratives around personal insolvency reform. On the one hand, the idea of the fresh start, protection against social exclusion, promotion of entrepreneurialism. And that was conflicted with alternative narrative of the idea of pacta sunt servanda, the maintenance of good payment culture and protection against moral hazard. And it is probably true that the latter ideas, for example, ideas of good payment culture, were influential in the early laws in terms of controlling access and requiring a repayment plan as a condition of discharge, so that the idea was that you had an earned fresh start. However, experience of these systems highlighted a couple of important points. First, many individuals have no repayment capacity. So, for example, 80% of German bankrupts under the German insolvency system are null and solved. They have no ability. So they have to wait for 5 or 6 years before they get discharged. Secondly, the negotiations
pre-bankruptcy negotiation requirements were often simply a further step in the process rather than saving costs. So you had the recognition that there was the need for a swift process for the so-called no income, no asset debtor, which often made up the majority of debtors. For example, in the rétablissement personnel procedure in France in 2003, where almost 50% of individuals are now directed to this procedure, which provides a swift discharge for individuals who have essentially little income, no assets, and no ability to repay. And in England, you have the debt relief order. And here is a table which shows the rise of the rétablissement personnel, as shown with the black line, which has become the dominant model in France now for individuals who go into the over-indebtedness commission. So you had those European developments, but you also had international development after the Great Recession of 2008 and the subsequent Eurozone crisis. So the World Bank developed had a report on insolvency of natural persons, where it outlined some of the goals of a system of personal insolvency and the values of a discharge of debt, relief of hardship, increased productivity, reduction in externalities from debt, responsible lending and accounting, promotion of entrepreneurialism, and prevention of fraud and moral hazard. And these ideas can be used to assess insolvency system. So, for example, if you have high access requirements, then it may be that you have then people who are in a state of informal insolvency, who can't get rid of their debt and may go into the underground economy, and so you have reduced productivity. At the same time, you might be concerned about creditors' moral hazard, where they might overlend in a system where individuals have no safety valve. And therefore, the idea of responsible lending can be an objective of a bankruptcy system. And you can see bankruptcy as promoting the idea of consumer protection. At the same time, the IMF also, in its work in the Eurozone after the financial crisis, outlined some ideas about a good bankruptcy system. The idea of fresh start for financially responsible debtors after 3 to 5 years, an accessible procedure while minimizing abuse, repayment terms that accurately reflect the debtor's capacity to repay, and a no asset, no income procedure. And they effectively imposed that particular model on the reforms that took place in Cyprus, which has a no asset, no income procedure. Then we had the EU directive, which provides a discharge of no more than 3 years for the honest entrepreneur. So it links bankruptcy, the bankruptcy discharge to the promotion of entrepreneurialism and market goals. But at the same time, it does suggest that it's advisable for member states to apply the idea of a discharge to consumers at the earliest opportunity. And it also suggests that personal and business debts may often be mixed together. Individuals often use credit cards for their business as well as for their personal use. And Article 24 envisaged the possibility of consolidation of procedures for individuals and small businesses. So those provide perhaps some international ideas about what might be called a paradigm of personal insolvency within Europe. In terms of protecting the home in bankruptcy, the home is obviously an important asset, although it is fair to say that a minority of bankrupts actually own their home. And the concern has been, in terms of reform, that writing down the principle of a mortgage could affect bank lending.
And so there's generally been opposition to that idea in bankruptcy, including in the United States, which did not reform Chapter 13 to allow writing down of principal. At the same time, the ability to write down principal might reduce reckless lending or over-lending against homes. And if you think about, if we look at the possible approaches to protecting the home in bankruptcy, I've outlined briefly the following. Chapter 13 in the US permits the renegotiation of arrears over the period of the repayment plan, which is usually 3 to 5 years, but many plans in fact fail, and it doesn't provide write down of principal possibility, although the recent proposals by Elizabeth Warren envisage this possibility. France, under its Over-Debtors Commission, permits longer repayment plans in relation to the home with an average length of 17 years. But a study in 2019 indicates that only 20% achieved a long-term repayment plan. And then one possibility that has been used in Norway, Ireland, and in Cyprus is the idea of the possibility of the write-down of principal, but the possibility of the clawback if you sell the property for a higher price within 10 years. And finally, in the UK, we have what's called the individual voluntary arrangement, which permits the possibility of remaining in the home while making partial repayment of unsecured debt over 5 years. But you may also have to contribute at the end of that plan out of any equity that exists in the home. So what can you take away from this very brief overview of some of the developments? First of all, individual insolvency is not a high stakes game. The great majority of individuals have few assets to liquidate, limited income to repay debts, and often limited income even to get advice if they need to get paid advice to use the system. So you need an institutional framework which reduces unnecessary costs, provides swift relief while retaining the confidence of stakeholders. And you may need multi-track procedures. For example, a procedure which does allow individuals who want to make a partial repayment to go down that route and perhaps save their home, as well as having an alternative for the majority of individuals who have little assets income. And then finally, intermediaries are crucial to the system. By intermediaries, I mean debt counselors, lawyers, accountants, etc., who provide a role in screening individuals, advising, particularly in a multi-track system where individuals are often at an information disadvantage. They don't know the system, and even with simple alternatives, they will need assistance. So I think those are the main takeaways from my brief overview, and we're very happy to answer any questions from that. Thank you very much. Gracias, profesor. Veo que quizá cambiamos. No sé si tengo que empezar mi ponencia porque nadie me ha advertido. Por favor.
¿Puedo empezar? Ok. Buenos días. Puede empezar. Y un especial agradecimiento al ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y a todos los organizadores. En particular, mi agradecimiento para el doctor Miguel Ángel Salazar, que me dirigió esta invitación que me honra. Mi ponencia está articulada sobre la segunda oportunidad con especial referencia a la vivienda, lo que está pasando en el ordenamiento de la crisis en Italia. Primero, vamos a ver cómo la liberación de las deudas residuales ha sido introducida en el ordenamiento italiano. Por el principio de la responsabilidad patrimonial ilimitada, el cierre de un procedimiento concursal liquidativo no libera al deudor de la obligación de cumplir con las obligaciones que han permanecido insatisfechas, a menos que la ley no prevea la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de limitar el derecho de los acreedores a atacar nuevos activos que fluyan hacia el patrimonio del deudor que ha egresado en bonis. Por supuesto, diferente es la liberación de las deudas residuales que consigue el cierre de un concordato, acuerdo entre deudor y acreedores regido por el principio de mayoría, cuando el deudor haya exactamente cumplido con las obligaciones previstas en el plan y aceptadas por los acreedores. Por lo tanto, la liberación de las deudas en sentido estricto, que en Italia ha sido denominada esdebitazione, es solo la que sigue al cierre de un procedimiento de insolvencia para la liquidación del patrimonio. La esdebitazione fue reconocida por nuestra ley concursal en el 2006 para el empresario comercial no pequeño, persona física, para permitirle después de una quiebra volver, gracias al fresh start, al ser empresario. Hasta el 2012, sin embargo, nada de esto existió para el consumidor, el empresario pequeño o agrícola, porque según un viejo enfoque legislativo, estas categorías de deudores se habían quedado fuera del área de la concursalidad. De hecho, fue a principios de la década de 2000 cuando nuestro legislador comenzó a reflexionar sobre el exceso de endeudamiento de ciertos estratos sociales causado por la masificación del consumo de bienes y un alto grado de desarrollo del mercado de crédito al consumo. Así, en el 2012, con la Ley 3 del 2012, modificada en el curso del mismo año, introdujo unos específicos procedimientos concursales por la exigencia social de poner mano al fenómeno generalizado del sobreendeudamiento de los hogares y de regular la crisis de empresarios agrícolas y pequeños, permitiéndoles de negociar la solución con sus acreedores o, si es inevitable, liquidar su patrimonio con la posibilidad de volver sin opacidad en el mercado una vez liberado de la deuda residual. Por lo tanto, la Ley 3 del 2012 prevé el plan coactivo reservado para el consumidor, el acuerdo para los otros deudores no sujetos a la ley fallimentare y al final para todos la liquidación del patrimonio. Podemos decir que la introducción de este último procedimiento liquidativo era necesaria para extender la liberación de las deudas a estas categorías de deudores, cuando ellos no hubiesen logrado conseguir un plan o un acuerdo. Ahora, en Italia, la discharge es, bajo ciertas condiciones, una prerrogativa debido también a los impulsos de la Unión Europea a través de la recomendación de la Comisión Europea del 2014 y más recientemente de la Directiva Insolvency de cada categoría deudor, o sea, de cualquier empresario agrícola o comercial, persona física y también corporativa, cuando entrará en vigor el Código de la Crisis y del Consumidor. La justificación consiste en facilitar la salida de una ingente y opresiva situación de deuda de un sujeto, más aún si es un empresario productor de ingresos y de puestos de trabajo, que puede ser reintegrado en el tejido económico con efectos beneficiosos no solo a nivel personal, sino también a nivel macroeconómico.
En todo caso, el costo de la exdebitación está a cargo de los acreedores anteriores con beneficio en perspectiva de los futuros acreedores, lo que permite captar en una visión global el precipitado final de los efectos de la discharge, representado por el cambio de valor de un grupo de sujetos a otro, que obviamente debe tenerse en cuenta al evaluar el beneficio en su conjunto. Por tanto, se puede decir que la disciplina se caracteriza por la búsqueda del punto de equilibrio más eficiente entre las razones del deudor y las de los acreedores concursales, y la conciencia de que, a medida que aumenta la flexibilidad, disminuyendo los vínculos para el otorgamiento del beneficio, mayor es el riesgo para los acreedores concursales de sufrir la pérdida total de la parte del crédito no satisfecha en el procedimiento colectivo, y en consecuencia mayor es la prima por la cobertura ex ante del crédito. Todo esto inevitablemente se traduce en aumento del costo del dinero. En esta breve exposición solo puedo decir algo sobre la discharge prevista en la Ley 3 del 2012, que regula los procedimientos para el sobreendeudamiento, advirtiendo que la disciplina originaria ha sido incrementada por la Ley 176 del 18 de diciembre de 2020, que adelantando unos artículos del Código de la Crisis ha introducido las debitaciones sin liquidación previa por los deudores sin capacidad patrimonial, limitándonos ahora a examinar las disposiciones que integran la normativa vigente, que al mismo tiempo corresponden al tema de mi intervención. Vemos primero el procedimiento con los requisitos para lograr la liberación de las deudas residuales. En segundo lugar, la discharge para quien no posee nada, y al final el tema de la vivienda relacionado a estos procedimientos por sobreendeudamiento. Una regla que roe el baluarte de la responsabilidad patrimonial ilimitada debe regirse por reglas estrictas, porque si el mercado pide que el deudor sea liberado de deudas para volver a gastar, si la propensión al perdón empuja y si no se puede ignorar la necesidad de frenar los conflictos sociales, no por todo esto se debe bajar la guardia hacia las prácticas usureras que la disciplina italiana de los procedimientos de sobreendeudamiento quiere también combatir. Una condonación concedida con demasiada facilidad podría, en efecto, conducir a un endeudamiento irresponsable, y en estos casos los deudores suelen recurrir a préstamos usureros. La conducta del deudor es así examinada por el juez tanto con respecto a la introducción y desarrollo del procedimiento concursal, así como con respecto a la gestión previa de ingresos y deudas. La liberación de las deudas residuales no satisfechas a petición del deudor presentada dentro del año siguiente al cierre del procedimiento liquidativo no es ni inmediata, ni definitiva, ni descontada, porque está concedida por decreto del juez en contradicción con los acreedores en presencia de específicas condiciones. El juez concede la discharge siempre que el sujeto haya colaborado en la ejecución regular y eficaz del trámite, aportando toda la información y documentación de utilidad, así como trabajando para la ejecución correcta de las operaciones. No haya retrasado o contribuido de ninguna manera a retrasar el procedimiento, no se haya beneficiado de ningún otro alivio de la deuda en los 8 años anteriores a la solicitud, no haya sido condenado por delitos de carácter económico por una gestión incorrecta de la crisis o del procedimiento, no haya realizado en los 4 años siguientes a la solicitud de liquidación una actividad generadora de ingresos adecuada a sus competencias, a la situación del mercado, o en todo caso haya buscado empleo y no haya rechazado sin causa justificada propuestas de empleo. Haya satisfechos al menos en parte los acreedores por título y causa con anterioridad al decreto de apertura de la liquidación. Para enfatizar el perfil excepcional de las debitaciones, subrayando el del mérito
que es el leitmotiv del proceso de nuestro sobreendeudamiento, la ley establece que se excluye la discharge cuando el sobreendeudamiento sea imputable a un recurso al crédito negligente y desproporcionado con respecto a sus activos, cuando el deudor en los 5 años anteriores a la apertura de la liquidación o durante la misma haya realizado actos de fraude a los acreedores, pago u otras disposiciones de sus propios bienes o simulaciones de valores preferentes con el objetivo de favorecer a unos acreedores en detrimento de otros. El primer caso de exclusión de la discharge tiene entonces sus raíces en la génesis del sobreendeudamiento, ya que el juez debe verificar la causa y la actitud psicológica volitiva del deudor. Quedan excluidos de la condonación las deudas derivadas de obligaciones de manutención alimenticia, las deudas por indemnización de daños y perjuicios, por hecho ilícito extracontractual y sanciones penales administrativas de carácter pecuniario, que no sean accesorias a las deudas extinguidas, deudas tributarias, que a pesar de tener una causa previa al decreto de apertura de los trámites de procedimientos, fueron posteriormente constatadas por el sobreviniente conocimiento de nuevos elementos. Y ahora vamos a ver la exoneración del deudor, como se dice en italiano, incapiente, o como ha dicho el profesor Ramsay, no income, no asset. Nuestro sistema para el sobreendeudamiento se caracteriza también por la discharge para la persona física deudora incapaz hoy y mañana. Este beneficio se aplica cuando ni siquiera prospectivamente es posible cotizar alguna ganancia y consecuentemente aparezca inútil, ¿por qué no productivo?, el procedimiento liquidativo. Así, este tipo de discharge es independiente de la conexión con un procedimiento de liquidación previo y por lo tanto de una cualquier forma y medida de satisfacción de los acreedores. Se trata de una exoneración total, pero sin embargo condicional, ya que la ley establece la obligación de pagar la deuda en un plazo de 4 años cuando surjan importantes ingresos que permitan a los acreedores quedar satisfechos en una medida no menor al 10%. La concesión está en manos del juez. La previsión de la discharge del deudor sin patrimonio, colocándonos frente a un sistema decididamente orientado pro deudor, constituye un shock, no solo al principio de responsabilidad patrimonial ilimitada, sino también a la función de los procedimientos concursales exclusivamente funcionales a la satisfacción de los acreedores. Pero eso no es todo. Si de hecho se hubieran planteado tantas dudas sobre la discharge del consumidor al que se le habría permitido volver a endeudarse, hoy, de frente a este nuevo caso, puede surgir la duda o que pueda realizar una función perjudicial, traduciéndose en un poderoso desincentivo para que el deudor produzca nueva riqueza, al menos durante los primeros 4 años, logrando así un resultado exactamente antitético a lo que unánimamente se cree que es el objetivo de la desdebitación, o al revés, que pueda negar la función de vehículo hacia una nueva actividad, ya que cualquier ingreso significativo desviaría recursos de la nueva actividad en curso o si aún no se inicia, evitaría que comience. Vamos a ver el tema de la vivienda. En estos procedimientos, la vivienda principal es uno de los elementos que más incide en la sensibilidad del deudor. Antes que nada, el encuadre de la crisis es preliminar. La situación que se presenta puede ser respectivamente la de una persona física con exposición como mero consumidor, así el sujeto presentará un plan de consumo, o de una persona física con deudas incluso de carácter empresarial, así presentará un acuerdo. En la primera situación, la decisión pertenece al juez y aquí queda a la interpretación y sensibilidad de este último. En el segundo lugar, son los acreedores quienes juzgarán la propuesta. La ley 3 no menciona el tratamiento de la vivienda, sino con respecto al préstamo pendiente que examinaré más adelante. Pero una primera consideración es que los procedimientos para resolver la crisis
de sobreendeudamiento llenan un vacío legislativo. De esto, por analogía con el tratamiento concursal en el procedimiento análogo al fallimento, la liquidación del patrimonio del empresario normal, la vivienda no debería tener ninguna protección porque en este contexto no se le ofrece protección a la casa del fallido que debe venderse para satisfacer a los acreedores. Una segunda consideración es que los procedimientos negociables para la solución de las crisis de sobreendeudamiento en su conjunto tienden a un arreglo en el que el interés del acreedor no es visto como un interés que deba ser defendido por la ley, sino como el legítimo interés individual del acreedor que, viviendo en el contexto económico, también podría considerar interesante un pago parcial. Por tanto, hay que diferenciar entre los dos instrumentos negociables. Mientras que en el acuerdo son los acreedores los que se expresan directamente mediante el voto sobre la propuesta del deudor, en el plan del consumidor es juez quien debe estimar justamente cuán razonable es la pérdida que el acreedor puede soportar también para recuperar el sujeto en crisis dentro del sistema económico. A la luz de estos elementos, concluiría diciendo que si el deudor mediante una quita y una espera logra garantizar el valor mínimo estimado depurado de los costos de liquidación del activo estimado en promedio en el 20% del valor de la propiedad, no vería problemas para el juez en la aprobación del plan o en los acreedores en su votación. Por supuesto, todo esto debe describirse, demostrarse y justificarse en detalle en la propuesta. El legislador de la emergencia pandémica, teniendo en cuenta los temas críticos que presenta la Ley 3 del 2012, ha decidido tomar medidas para facilitar el uso de estos procedimientos, porque a la fecha la utilización ha sido decepcionante. El legislador ha intervenido adelantando algunas disposiciones del Código de la Crisis que entrará en vigor el próximo 22 de mayo de 2022. Digamos que después de las limitaciones del deudor incapiente, no menor impacto tiene la norma, en virtud de la cual la propuesta del plan del consumidor y también la propuesta del acuerdo, pero formulado por el consumidor, pueden prever la devolución en el plazo acortado de las cuotas vencidas del contrato de préstamo garantizado por la hipoteca inscrita sobre la residencia principal del deudor, si este último, a la fecha de presentación de la propuesta del plano de acuerdo, ha cumplido con las obligaciones inmobiliarias o el juez lo autoriza a pagar la deuda por capital e intereses vencidos a aquella fecha. La elección es clara. Quiere favorecer el acceso del consumidor al procedimiento por sobreendeudamiento y aclara, considerando la resistencia en cuanto a orientaciones jurisprudenciales conflictivas, como la deuda relativa al reembolso del préstamo hipotecario por la compra de la vivienda esté sustraída de las reglas del concurso. La norma así permite al deudor que no haya sido un mal pagador con respecto al préstamo, pero que esté al día con las ratas vencidas antes de la presentación de la solicitud de concurso, mantener una categoría de deuda fuera de la propuesta. Una oportunidad similar se le asigna al deudor quien, aunque atrasado en los pagos, esté autorizado por el juez a pagar el monto anterior de capital e intereses el día de la solicitud. Si la reestructuración incluyera la categoría de deuda de primera vivienda, terminaría encontrando un espacio de aplicación reducido. Lo relacionado con el préstamo parece ascender explícitamente a un único activo capaz de ponerse fuera de la tendencial universalidad del procedimiento de reestructuración. Conclusiones. Sabemos bien que tradicionalmente la tutela de los acreedores ha ocupado una posición de absoluta centralidad en el ámbito tanto civilista como concursalista. Nuestras reformas concursales no han oscurecido la estrella polar de estos intereses, pero se trata de una tutela que hasta los últimos años en muchos países ha sido concretizada, con raras excepciones,
diversamente para los acreedores del empresario respecto a los acreedores del consumidor. Solo los primeros podían utilizar sea la ejecución singular, sea los procedimientos concursales, mientras que para los segundos el sendero de la ejecución individual constituía la única forma de tutela. La diferencia entre las dos formas de tutela del crédito siempre ha sido fuerte, pero después de la reforma concursal de la primera década del 2000 lo era más. Así, a esta altura de nuestras legislaciones debemos decir, en conclusión, voy a terminar inmediatamente. Esta ponencia nos va a limitar un poco el posterior debate. Sin embargo, bueno, creo que podemos pasar ya a la ponencia siguiente de la profesora Niemi. Buenos días. Good morning. Good morning, dear presidents of the conference, dear participants. I congratulate you for organizing this conference despite the situation in which we are with the corona. And it's a pleasure to be speaking here today. And it's very nice to follow Iain Ramsay, who made a very nice comparative description of the situation in Europe. Unfortunately, I didn't understand that much of Stefan Paci's presentation. I will start this presentation by referring to European law. The Preventive and Restructuring Directive in 2019 was a big step in the painful and long journey of harmonization of insolvency law in Europe. The first initiatives to do that can date already into 1980s, perhaps even earlier. The big step with the directive is not hidden in the many details of that directive. The big step is right in the context. The directive moves the regulation of insolvency law in the EU law right into the heart of the EU law as the regulation of internal market. Before that, European Union had treated business insolvency law as a cross-border problem and insolvency of private individuals and households as a social problem. This change of paradigm is a game changer for the European Union. Thus conceived, the European Union can now use all its legislative means to regulate and eventually harmonize insolvency law. Insolvency law needs to recognize both individuals and companies. I do believe in Second Start. Second Start has existed for companies. It is possible to bankrupt a company, wipe out the debt, and start a new company if the debtor is clever enough. Europe has been slow to admit that individuals, both private and entrepreneurs, need a second start. Today, laws of practically all European Union countries include some kind of debt adjustment procedure for individuals. But often, this procedure is complicated, burdensome, and lengthy. The European Union directive I mentioned focuses on companies and its regulations indicate that they have really actually had quite big companies in mind while drafting the regulation. The directive mentions private entrepreneurs, but just as an appendix. Today, the distinction between individuals and companies is fading. The group of self-employed persons is growing and changing in the platform economy. Small companies are dependent on their owners, owner directors,
who very often, if the small business fails, are personally liable for the company debt. They may need a second start, but entrepreneurs may fall between business insolvency and consumer insolvency. I'm not saying that second start needs to be immediate and unconditional, but it needs to be feasible and it needs to be human. A second chance is not important only for its humanity. It's important also for the market economy. An over-indebted person is a lousy market player. They cannot consume, they cannot produce, they cannot invest. Insolvency law must be seen as market regulation, both for companies and individuals. One argument against harmonized insolvency law has been that property and security law differs among the European Union countries. I'm not a specialist in property law and securities law, but I tend to think that today, with the internal capital market, such differences in national laws cannot be an obstacle for harmonizing insolvency procedures and their effects. However, this argument leads me to acknowledge that we cannot only look at insolvency law, but we need a broader view. And that's important when we come to housing and housing loans in insolvency situations. For a long time, I have been thinking that we should prefer to regulate housing loans in other types of law, also when there is an insolvency of the housing debtor. I think that a more feasible place to regulate these kind of problems would be contract law, property law, laws that regulate debt enforcement of individual loans, because when people are in trouble with their housing loans, they very often, the housing loan is their only loan, or possibly the main liability. And when we are talking about people who own their homes and are in trouble with their housing loans, we are very often speaking of people who have some payment capacity, sometimes even notable payment capacity. We are not talking about no income, no assets cases. But after the 2008 crisis, I have started to think that we should actually recognize the situation of debtors with housing loans and with the home as collateral, also in insolvency proceedings. This is not a simple task, it's actually very complicated. It means that we have to make a differentiation between unsecured and secured part of the debt. We have to make an evaluation of the collateral, and after that assessment, we need the rules for that assessment. After that assessment, we are able to make a differentiation between the part of the debt that's secured by the collateral and the part of the debt that goes over the ceiling of the home. And since we are discussing insolvency proceedings and discharge, that part of the loan which is not covered by the home collateral has to be it has to be possible to discharge that part, or at least modify very strongly the conditions of paying that part of the loan. Then comes the big problem, how to deal with the housing loan that's secured by the collateral. And Professor Niemi, sorry, 1 minute to go, please. 1 minute to go. We'd appreciate, yes. Yes.
we need, at that point, we need to look at different options. We have to be able to modify the interest, maybe cut the interest out. We have to think about ordering the capital to pay first and interest then. We have to be able to prolong the payment plan for the collateral for the housing loan. And this often means that there has to be a considerable prolongation of the payment period. And of course, in the situation of crisis, there has to be a possibility to give a grace period for the debtor. All this is extremely difficult to regulate, but I think these are things that we need to think about when we are thinking about modifying and changing our debt adjustment laws. I want to conclude by saying that the internal market has increased our wealth considerably. Debt problems are a downside of the market economy and internal market. I think we should welcome the shift in the European Union to acknowledge insolvency regulation as a part of the market regulation, and we should also welcome the change in a way that it also includes private individuals, not only companies. Thank you. Bien, tenemos 7 minutos para el debate. Me ha llegado una pregunta que podríamos dirigir primero al profesor Ramsay y después, por los problemas de conexión, quizá la profesora Pachi no podría participar en responder a esta pregunta, así que pasaríamos después a conocer la opinión de la profesora Niemi. Por lo tanto, al profesor Ramsay le preguntaríamos sobre la conveniencia de tratamiento distinto a las insolvencias derivadas de actividad profesional o empresarial y aquellas derivadas de insolvencias de consumo, de consumidores. Can you translate, please? Well, on the convenience to provide a different treatment for insolvencies derived from professional activity or consumption. Yeah, I mean, this is I think quite an important issue, and I think there's a difference between, for example, the UK, which doesn't really make a difference between an individual consumer and an individual business in terms of bankruptcy. There isn't a separate procedure for individual businesses, whereas in some other jurisdictions, there are separate procedures. And of course, the European directive in Article 24 does suggest the consolidation of these procedures. My own view is probably in favor of a single procedure in terms of entry, simply because if you have two distinct procedures for small business and an individual, you then have to have a procedure to determine which route the person should go into, and that adds costs to the process and may make it more difficult for some individuals who are small businesses but really have very little income or assets to access relief. So on balance, I think having a consolidated procedure, at least initially, is a useful start. I guess with the possibility that if there is
are significant assets, that there may be then the possibility of the individual going into a different procedure for small businesses, if, for example, there are issues of employees, etc. But as a starting point, a consolidated procedure, I think, because of reduction in costs, is a good idea. Too much, maybe. And it's difficult. Niemi quiere añadir algo. And maybe Joanna might have some thoughts on that, because she has written on this. Well, this is one of the most difficult issues in this area, and I think Jan gave a very good answer. On the other side, when we're thinking about individuals who need discharge and a procedure for that, Jan also mentioned the NINA people with no income, no assets, and in their case, the procedure should be very simple and direct. So if we have small business people in the same procedure, then the access point can be similar, but there has to be a more complicated regulation for people with assets and business activity. In general, I think this idea of access point and then relegation to somewhat modified procedures, I think that's a very feasible one. Thank you. Thank you so much. Debemos concluir. Hay más preguntas. Nos aseguraremos de que lleguen a los profesores y de que esto quede recogido en la relación de intervenciones. Benigno, por favor, si quisieras. Gracias, Stefan. Bien, antes de concluir y echar el cierre a esta mesa, permitirme, por favor, que tenga un cariñoso recuerdo y envíe un fuerte abrazo a nuestros compañeros y compañeras de la isla de La Palma, que, como sabéis, están viviendo desde hace muchos días unos momentos muy difíciles, y pese a lo cual yo, y creo que todos nosotros, nos sentimos muy orgullosos de que hayan sacado fuerzas de flaqueza para poner en marcha, como han puesto, numerosos servicios de orientación jurídica gratuita para sus convecinos, entre los cuales no me cabe la menor duda habrán de hacer uso de los mecanismos que legalmente, a efectos de segunda oportunidad, están previstos en la ley. Y para cerrar, porque Okay. Y ya para cerrar, porque nos apremian mucho con el tiempo es oro y el mío no es el más valioso, agradecer a los ponentes por su intervención, a Estefanía por su intento de brevedad y a la magnífica intervención de nuestro moderador Stefan. Muchas gracias a todos.